Del sueño americano a la crisis actual, la historia que cambió Estados Unidos. Durante décadas, el mundo miró a Estados Unidos como la tierra de las oportunidades. El llamado sueño americano prometía algo muy simple: trabajar duro, comprar una casa, formar una familia y vivir mejor que la generación anterior. Pero hoy, en la economía más grande del planeta, más de 40 millones de personas viven en la pobreza. Millones están endeudados de por vida y ciudades ricas conviven con campamentos de personas sin hogar. ¿Qué pasó con el sueño americano? Para entenderlo, hay que recorrer la historia del capitalismo estadounidense, desde los años dorados después de la guerra, pasando por crisis económicas, desindustrialización y la concentración de riqueza más grande en un siglo. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos emergió como la mayor potencia económica del planeta. La industria estadounidense dominaba el comercio mundial. Entre finales de los años 40 y comienzos de los 70 comenzó lo que muchos economistas llaman los años dorados del capitalismo. En ese periodo los salarios crecían cada año, los sindicatos eran fuertes, la industria creaba millones de empleos, la clase media se expandía rápidamente. Programas como el GI Bill permitieron que millones de veteranos accedieran a educación universitaria y vivienda. En los años 50 un trabajador promedio podía comprar una casa, mantener a su familia y tener auto con un solo salario. Ese fue el momento en que el sueño americano parecía real para millones de personas. Pero ese equilibrio era frágil. A comienzos de los años 70, el sistema empezó a mostrar grietas. En 1971, el presidente Richard Nixon abandonó el patrón oro, poniendo fin al sistema monetario que había organizado la economía mundial desde la posguerra. Poco después llegó el choque petrolero de 1973, que disparó la inflación y generó una crisis energética global. Estados Unidos entró en un fenómeno económico nuevo: estanflación, es decir, inflación alta con crecimiento económico estancado. Las empresas comenzaron a trasladar fábricas a países con salarios más bajos. Ciudades industriales enteras empezaron a declinar. Detroit, Cleveland, Pittsburgh, regiones que habían sido centros industriales del mundo, comenzaron a vaciarse. El Rust Belt, el antiguo cinturón industrial, se convertía lentamente en símbolo de decadencia económica. En 1980 llegó al poder Ronald Reagan, quien impulsó una transformación profunda del modelo económico. Su programa incluía reducción de impuestos para las empresas, desregulación financiera, debilitamiento de los sindicatos, reducción del Estado social. Esta política marcó el inicio del capitalismo neoliberal moderno. Las empresas comenzaron a priorizar cada vez más el beneficio para los accionistas. El resultado fue un cambio histórico. La riqueza comenzó a concentrarse cada vez más en la cima de la sociedad. Desde los años 80 la productividad siguió creciendo, pero los salarios de los trabajadores dejaron de crecer al mismo ritmo. En los años 90, bajo el gobierno de Bill Clinton, la globalización se aceleró. Uno de los acuerdos más importantes fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El comercio internacional creció enormemente, pero también lo hizo la deslocalización industrial. Miles de fábricas se trasladaron a países con salarios mucho más bajos. Millones de trabajadores estadounidenses perdieron empleos industriales bien pagos. Muchos fueron reemplazados por trabajos en el sector servicios, con menor estabilidad y menor salario. Al mismo tiempo, el poder de Wall Street crecía cada vez más. La economía se volvía cada vez más financiera. En 2008, el sistema financiero global explotó. Durante años, bancos y fondos de inversión habían alimentado una burbuja inmobiliaria mediante créditos hipotecarios de alto riesgo. Cuando millones de personas dejaron de pagar sus hipotecas, el sistema comenzó a derrumbarse. Uno de los símbolos de esa crisis fue la quiebra del banco Lehman Brothers. La crisis financiera global de 2008 provocó millones de empleos perdidos, millones de familias desalojadas de sus casas, la peor recesión desde la Gran Depresión. El gobierno rescató a los grandes bancos para evitar un colapso total del sistema financiero. Pero millones de personas comunes quedaron devastadas económicamente. Esto generó una enorme desconfianza hacia las élites económicas y políticas. El nuevo capitalismo tecnológico. En la década de 2010 surgió un nuevo tipo de poder económico. Gigantes tecnológicos como Amazon, Apple y Google acumularon riquezas gigantescas. Nunca en la historia tantas empresas habían concentrado tanto poder económico y tecnológico. Pero al mismo tiempo apareció una nueva realidad laboral, la llamada gig economy, o economía de trabajos temporales. Millones de personas comenzaron a trabajar como conductores de aplicaciones, repartidores, freelancers sin estabilidad laboral. La economía digital generó enormes fortunas, pero también amplió la desigualdad.
La crisis se profundizó con la pandemia de COVID-19 en 2020. Millones de personas perdieron sus empleos. Aunque el gobierno implementó ayudas económicas masivas, el impacto social fue enorme. Hoy, Estados Unidos enfrenta una paradoja histórica. Tiene algunas de las empresas más ricas del planeta, pero también un crecimiento visible de la pobreza urbana. En ciudades como Los Ángeles o San Francisco, la población sin hogar aumentó de manera dramática. Campamentos de personas viviendo en carpas aparecen incluso en las zonas de las ciudades más ricas. Entonces, ante tanta desigualdad, hoy muchos economistas y sociólogos sostienen que el sueño americano está en crisis. Las nuevas generaciones enfrentan problemas que sus padres no tuvieron. Deudas universitarias gigantes, empleos más inestables, precios de vivienda extremadamente altos. Mientras tanto, la riqueza del 1% más rico alcanzó niveles que no se veían desde los años 20. Una deuda externa que crece día a día, con países como China que están superándolo en tecnología y económicamente más estable. Durante gran parte del siglo XX, Estados Unidos simbolizó la promesa de prosperidad, pero esa promesa dependía de condiciones históricas muy específicas. Una industria dominante, salarios en aumento y una distribución de riqueza relativamente equilibrada. Desde los años 70, ese equilibrio comenzó a romperse. Para millones de personas, el sueño americano ya no parece una promesa, sino un recuerdo del pasado. Si te gustó este análisis, déjanos un me gusta y suscríbete para que podamos seguir analizando. Gracias, saludos.